Rock and Metal Live Headbangers presenta en esta 14ª sesión a Def Leppard. Que la disfruten. Ahí está, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Ahora estamos en otro lunes por la noche y en esta sesión vamos a hablar de una banda muy querida, muy especial, y aunque no sea de mi top, creo que no sé si de ustedes, aunque no sea de mi top 5 o de mi top 10, es una muy buena banda porque para muchos es la banda de los éxitos, para otros la banda de la mala suerte, la banda que a pesar de los altibajos, de los accidentes y sí, muchas situaciones, muchos factores que han frenado en algunos momentos durante su carrera. Bueno, ahora nos toca hablar sobre Def Leppard, una banda que forma parte de la New Wave of British Heavy Metal, de esa oleada a inicios de los 80. Y bueno, Alejandro, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Jonathan, buenas noches. Un gusto otra vez estar aquí este lunes por la noche. Def Leppard, ya sé que hemos dicho en varios programas sobre historias extrañas en la banda, historias peculiares, pero yo creo que aquí sí Def Leppard se lleva el palmarés en esas situaciones porque le han ocurrido cosas que caen en lo extraño, en lo absurdo, en lo irónico, pero a pesar de eso se han levantado como un gran vendedor de discos, un acto muy popular, y es difícil creer a estas alturas que hayan sido gestados en el momento que dices de New Wave o British Heavy Metal, porque ellos tomaron un rumbo un poquito más suave, pero bueno, todo tiene una historia. Y bueno, para entender un poquito de qué estamos hablando en cuanto a cuestión de popularidad, Def Leppard es una de las 5 bandas de rock o 5 de los artistas que tienen la peculiaridad de haber vendido más de 10 millones de copias de un solo disco, o de 2 discos, perdón, de estudio. Lo comparten ese honor con los Beatles, que los Beatles es de hecho el único artista que tiene 3 de esas distinciones, Pink Floyd, Van Halen, ¿sí? Y Led Zeppelin. Entonces, estamos hablando de una banda que vendió discos, pero en serio, y que tiene una historia muy peculiar, sobre todo para su cuarto disco de estudio, que ese sí de plano merece una historia y hasta un libro aparte, porque todo lo que les pasó alrededor de la grabación de su cuarto disco es hasta difícil de creer si no se conoce la historia de primera mano. Pero bueno, Def Leppard no es mi top 10, pero es una banda que yo quiero mucho también, y curiosamente, haciendo memoria, la he visto 4 veces en vivo en diferentes etapas, y bueno, en las 4 etapas me ha sorprendido bastante, y curiosamente, viniendo con una gira de no su mejor disco, es el concierto que a mí más me gustó, un concierto en la Ciudad de México, del cual ya hablaremos después. Pero bueno, Def Leppard, banda obligada, y va a ser un gusto hablar de ellos, porque tienen de veras una historia bastante peculiar. Sí, es correcto, Alejandro. Igual yo también los he visto unas 4 o 5 veces. Pero bueno, Jonathan, nos da gusto tenerte aquí. Gracias, igualmente, ya los extrañaba, amigos. No, pues para mí Def Leppard sí está en mis top 10. Yo crecí escuchando a Def Leppard. Yo Def Leppard lo conocí con el disco mi primer disco por amistad, conocí el Pyromania. Pyromania fue el primer disco, pero pues ya, conforme vayamos hablando de los discos, ya iremos comentando, ¿no? De cada disco de la banda, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a empezar. ¿Por qué conocimos a Def Leppard? Curiosamente, aquí voy a empezar, a lo mejor no con su primer disco oficial, es el que todos conocemos, y es una excelente producción, y es nada más ni nada menos que Long Through the Night. Pero antes de ese, justo en aquellos años que yo recuerdo terminando la primaria y primero de secundaria,
y por azares del destino y en alguna revista vimos anunciado, un saludo a José Manuel Galíndez, una foto de una portada, yo quiero pensar, y se refería al primer EP, a la primera producción que hizo Def Leppard. Déjenme compartirles esa portada. Y esa anécdota fue ya en 1980 a mitad, y entonces nos dimos cuenta de que se trataba de una banda de rock, y entonces, pues luego creo que él se movió bastante, y no sé si a la semana, a las 2 semanas o al mes, pero no tardó mucho en llegar a la escuela con el disco de Through the Night. Entonces estos dos que están aquí en la pantalla, el primer EP y ya el majestuoso, el Through the Night, llegaron a nuestras manos, y son discos que a partir de ahí y empezar a leer sobre la banda quedamos totalmente inmersos. ¿Por qué? Y eso quiero hacer mucho énfasis, porque es una de las pocas bandas, creo que muy pocas, que somos contemporáneos en cuanto a la edad. Yo me acuerdo que estábamos leyendo sobre ese EP y estaba formado por chavitos que rondaban en aquella época igual que nosotros, los 17, 19, 20 años. Entonces eso nos dejó a mí en lo personal y junto con José Manuel, nos dejó muy marcados de que cómo es posible que ya chavitos, porque antes no era muy normal, en Inglaterra, en Sheffield, se hayan formado una banda y ya hayan editado su primer compilación de larga duración, el Long Through the Night, 1980. Alejandro. Sí, de hecho, la historia de ellos no tiene mucha historia previa a su primer disco. De hecho, ellos se forman en 1977. Hay una película, Carlos, que no fue comercial porque fue hecha para televisión, que se llama Hysteria, la historia de Def Leppard, o The Story of Def Leppard, de 2001. Sí, si tienen oportunidad de verla, hay una versión en YouTube completa, pero no está subtitulada, está subtitulada en alemán, donde cuentan la historia de la banda en sus inicios, y creo que vale la pena para cualquiera que esté interesado en ellos. Y lo que dice Carlos es muy cierto. Dentro de mi colección yo tengo uno de mis discos más raros, uno CD, es este que está aquí, que voy a poner en pantalla, que se llama The BBC Concert, y que habla de los inicios de Def Leppard, cuando se presentan en la BBC, y lo que dice Carlos es muy cierto, eran muchachitos muy, muy chiquitos. De hecho, el baterista Rick Allen se une a la banda cuando tenía apenas 15 años, entonces estamos hablando de músicos, ¿sí?, que realmente empezaron cuando estaban muy, muy jóvenes. La historia de ellos puede definirse de 1977 en adelante, y en 1979 ya están grabando el EP de Def Leppard. Entonces, esta parte es también muy especial porque ellos no tuvieron que estar tocando tantas puertas para ser reconocidos, pero también por 3 factores. La primera es que en Sheffield, que era su ciudad natal, que es una ciudad metalúrgica por excelencia, había muchos bares donde se tocaba rock. Entonces a ellos los invitan a tocar en un bar, ¿sí?, y empiezan a ser conocidos. Y el papá de Joe Elliott empieza a interesarse sin querer, o el padrastro, porque creo que era el padrastro Joe Elliott, en su música, porque los ve tocar y decide financiarles el primer EP. Entonces de ahí se conocen y empiezan a tener un éxito ascendente, ¿sí? Y estamos hablando ya de la primera alineación que se conoce, oficial, que, bueno, antes había estado un baterista antes de Rick Allen que deja la banda un poquito antes de grabar el primer EP. Pero bueno, es una historia muy meteórica esta de Def Leppard en sus primeros años, porque no es la tradicional de estar tocando puertas, de estar presentando, de estar mandando demos, ¿no? No tuvieron que mandar nada de eso. Ellos se pegaron con su primer EP y de ahí la carrera fue para arriba. Jonathan. Sí, exactamente. Jonathan. Sí, como bien decían, pues Def Leppard empezaron, digo, yo soy un poquito más joven que ustedes, pero ellos empezaron 16, 17 años, ya
el primer disco que ganó 10, hizo 10 millones de ventas, si no mal estoy, ¿verdad? No. Sí. No, el primero no fue. No. Fue El 3 y el 4 fue el Pyromania y el Pyromania, ¿no? Ajá. El Pyromania. El Pyromania, pues sí, fue lleno de tragedias con el tema de Rick Allen, la muerte de Steve Clark, y pues, híjole. Sí, pero eso ya viene después. Ahorita en el primer disco ya oficial, en On Through the Night, pues es una banda que está iniciando, como ya lo comentaste, Alejandro, que no tuvo que batallar mucho y se va al estrellato. El segundo disco yo creo que van, pero con todo, y el siguiente año, para el 81, ya viene lo que es un disco enorme, que es el High and Dry. Ese disco igualmente ya lo estábamos esperando, y es un disco yo siento que trae mucho más poder, trae un poco la batería, ahí mucho énfasis, mucho sentimiento que le ponen, ¿no? Este disco de High and Dry, ahí vienen las rolas muy rápidas de Mary Gold, justamente la de, que me dice por acá, es la de High and Dry. Rock of Sí, Ages también. Viene You Got Me Running, y viene ahí también la parte de entre balada y no balada, Bringing on the Heartbreak. A partir de ese disco, esa canción, creo que a la fecha la tocan en vivo, pero es una rolota que ha sido, también ha formado partes de covers de otras bandas. Ya creo que por ahí apareció en la película de Rock of Ages, no estoy seguro. Pero bueno, es un disco. Discazazo, la rola de Mirror Mirror también de ese disco no tiene abuelita. Sí, exactamente. Alejandro, continuamos con el High and Dry. High and Dry, bueno, hay que hacer una aclaración a ti. On Through the Night es el primer disco, ¿sí? Se vende bien, pero bueno, hay una parte muy importante cuando están grabando ese disco de On Through the Night porque conocen al que fue su manager durante muchos años, que es Peter, ¿cómo se llama? Peter Mensch. Peter Mensch, el primer grupo que realmente tiene y el cual es representante es Def Leppard y se les acerca porque les interesa cómo sonaba su banda y los programa para abrirles concierto a AC/DC. AC/DC ya era todo un espectáculo porque por esas fechas estaban grabando Highway to Hell, viene el deceso de Bon Scott y regresan con el apabullante Back in Black y en esas épocas Def Leppard empieza a abrirles conciertos a AC/DC. En esa época también Peter Mensch tenía muy buena relación con el que fue su catalizador principal y fue su productor para este disco de High and Dry que se llama Robert John Mutt Lange. Sin él, la historia de Def Leppard hubiera sido otra totalmente distinta. Dicen que él habla por teléfono y les dicen, me interesa, escuché su primer disco, Peter Mensch, que era su manager, habló conmigo, me mandó sus demos y me interesa trabajar con ustedes. Entonces, el cambio de On Through the Night al High and Dry es brutal porque es un paso muy, pero gigantesco hacia adelante, porque Mutt Lange tiene unas características muy especiales. Mutt Lange hay que recordar que fue el productor de los discos de AC/DC de Highway to Hell, de Back in Black y For Those About to Rock, We Salute You. Entonces, en esa época, él ya era un productor muy consolidado, también había trabajado ya con Foreigner, con su disco número 4, que también fue un éxito rotundo y habían vendido millones de copias. Y él les dijo, yo quiero hacer lo mismo con ustedes, quiero que tengan sencillos exitosos, quiero hacer una carrera profesional con ustedes y quiero que ustedes se sientan como una banda profesional. Entonces empiezan los estudios, los esfuerzos de grabación, ¿sí? Y ahí es donde entra la mano de este productor, porque él tiene la característica de que no los hace grabar todos juntos en el estudio, sino que va grabando por separado cada una de las partes.
Entonces, aquí la sobreproducción, la parte del arreglo, la parte de la mezcla, es un paso, pero diametral. El disco de On Through the Night a este se oye totalmente distinto. Vienen las voces, los coros que hacen los mismos integrantes. De hecho, se ponen hasta de Leopardettes, porque ellos hacen todos los coros, y todo se graba aparte. Entonces, esa técnica de producción de Mutt Lange fue exitosísima, y es uno de los productores más reconocidos y más exitosos en la historia de la música. Ha vendido discos, o sea, producciones suyas han vendido discos, pero a lo bestia. Y el primero fue este de High and Dry, que también tuvo si ven la portada fue cortesía de Hipgnosis, y he hablado muchísimo en muchos programas de estos de Hipgnosis, porque son muy famosos por producir las portadas, hacer las portadas de Pink Floyd. Aquí también les hacen esta portada, estos de Def Leppard. Un disco redondo en muchos aspectos. Sí, es mucha diferencia auditivamente en el primero contra el High and Dry. Jonathan, High and Dry. High and Dry, uno de mis discos preferidos. Si mal no recuerdo, la primera vez lo conseguí en Brius, lo compré en LP. Pues ya sabes, ¿no? Cuando comprábamos discos, te juntabas con un amigo, ¿no? A escucharlo, o sea, cuando iba a salir, te juntabas con el amigo y órale, vámonos, nos vemos en mi casa a escuchar el disco. Totalmente de acuerdo, sí, muy diferente a su disco anterior, al primer disco. La verdad aquí no hay una canción que yo diga, no, que esta vamos a adelantarle esa canción. O sea, desde que oyes Let It Go, Another Hit, High and Dry, Bring on a Heartbreak, Mirror Mirror, etcétera, es un discazazo. O sea, para todo fan de Def Leppard, este es un disco, como dicen, it's a must of your discography. Sí, exactamente, ¿no? Exactamente. Y bueno, y continuamos con el siguiente disco. Ya no pasó mucho tiempo, ya pasaron 2 años o menos de 2 años. Y viene justo el tercer disco, el de Pyromania. Y es un disco que también, si el primero hace mucha diferencia en cuanto a la parte de las voces con el High and Dry, aquí Pyromania se hace un poco más, digamos, comercial. Aquí ya la gente ya está volcada en los escenarios sobre esta banda, ya las composiciones, como que aquí ya le meten más feeling, ya Joe Elliott ya le mete más, la voz ya maduró un poco, ya no es aquella voz de Love Through the Night, y bueno, y es una superproducción, porque de aquí ya se extraen las grandes obras de Falling Photograph y Rock of Ages. Alejandro. Estamos hablando de tal vez el último disco que realmente contenía elementos de heavy metal puro como tal. Viene una transición importante porque se suaviza el sonido de Def Leppard para hacerlo netamente comercial. De hecho, uno de los objetivos de Mutt Lange, el productor, era hacerlos crear sencillos que funcionaran bien en radio. Yo creo que es su último disco con reminiscencias metaleras y ya se están moviendo hacia otro tipo de tendencias en lo musical. Es un disco redondo, es un disco que se vendió por millones de copias en Estados Unidos y curiosamente los hizo ser más populares en Estados Unidos que en su natal Inglaterra. ¿Sí? Aquí estamos hablando de un disco hasta adelantado de su época porque dicen que adelantó durante varios años los ataques a las Torres Gemelas por la portada. Bueno, aquí está la portada que tenemos. Bueno, simplemente fue mera coincidencia, pero bueno, es importante aquí hablar de los integrantes. Ya estaba Joe Elliott, obviamente Joe Elliott siempre fue el vocalista. Estaba Rick Savage, que también bajista de los fundadores. Estaba Rick Allen en la batería. Estaba Pete Willis, que fue de los fundadores, de los guitarristas fundadores, y estaba Steve Clark. Entonces, aquí viene la transición de algo importante, porque empiezan las primeras señales importantes de desgaste personal
en un grupo de muchachitos que les llegó la fama muy rápido. De hecho, Pete Willis estaba ya con un alcoholismo a sus 24 años totalmente perdido, a tal grado que durante la gira de este disco deciden despedirlo de la banda. Era ya totalmente incontrolable el abuso del alcohol de Pete Willis. Y bueno, empiezan las primeras tensiones internas porque no podían manejar la cuestión de la fama como ellos quisieran. Entonces les llega el dinero a manos llenas y también con eso les llega la parte del abuso en otro tipo de cuestiones. Pero hablando musicalmente de este Pyromania, es un disco igual redondo, que es otro paso hacia adelante en cuanto a la producción, en cuanto a la ejecución, y yo creo que es un disco redondo y vienen muchos temas que son muy famosos hoy en día y que se siguen interpretando. Yo creo que vienen muchísimos temas, yo creo que los más famosos vienen en este disco, y a eso, a pesar de que son menos, o pegaron menos que el primer disco, el primer disco pero todas las canciones pegaron mucho, todas son muy, entre comillas, famosas, ahora sí que entre el medio, entre los melómanos, pero este tercer disco, el Pyromania, yo creo que el más comercial, y para muchos, o piensan, los jóvenes, que este fue su primer disco, ¿no? De esta manera, pues sus éxitos, esas rolas de Photograph, de Falling, Rock of Ages, la misma, la de Bringing on the Heartbreak, piensan que son los primeros éxitos de Def Leppard, ¿no? Así es. Jonathan. Sí, como decían, pues es uno de los discos más comerciales. Digo, ya más adelante tienen, para mí el más comercial es el Hysteria, ¿no? Pero este fue uno también de los más comerciales, más famosos, de los más vendidos. Estados Unidos, pues, como dicen, se vendió creo que más de 20 millones de discos en todo el mundo de este LP. Y también es muy, muy importante recalcar, ¿no? Que aquí es cuando también empezaron los problemas extraños, ¿no? Que cuando tuvo Rick Allen aquí el accidente automovilístico donde pierde fue terminando, tuvo su accidente automovilístico y pues desgraciadamente este gran baterista pierde el brazo, ¿no? Y no lo vemos otra vez hasta 1987. Regresar a la banda. Pasaron varios años, pasaron del 83, un poquito, casi 4 años. Curiosamente, esta banda, creo que nunca le perdí la pista, y después, ya al terminar la prepa y entrar, creo que antes de la universidad, pues seguimos leyendo, seguimos buscando, y me encontraba información de que pues, Def Leppard estaba en una posible separación, pero no lo quería creer. Pasa el tiempo, llega la noticia, y voy a mostrar la foto y quiero empezar este disco con esa famosa frase que no me canso de escribir y de decir, de que quién demonios dijo que para ser uno de los mejores bateristas del mundo se necesitan 2 brazos. Y aquí está la prueba viviente, después de aquel accidente del 84, y bueno, y muchos pormenores, muchos factores, muchas situaciones. Finalmente, aquí a Rick Allen se le adapta, sale adelante, se le adapta una batería con una serie de pedales que maneja con los pies. Entonces, verlo en vivo realmente es algo impresionante. En verdad es algo que no cualquiera, y no cualquiera lo hace, y tampoco no cualquiera lo va a vivir ese momento. Este disco de repente ya llega al 87 y justamente coincide que yo estaba, bueno, me estaban corriendo de la Universidad de Anáhuac, y justamente en este inter de pláticas con el secretario, los maestros y amigos, y vaya, creo que ni lo sentí porque ese mismo día estaba recibiendo la noticia de que ya estaba el disco de Hysteria de venta ahí en Discos Aquarius, así que me fui a controlar el extremo dolor de haber sido corrido de la náhuatl,
me fui por el disco, abrí el disco y en el momento que lo estaba viendo, pensaba, bueno, ¿cómo va a sonar ahora Def Leppard con Rick Allen, ¿no? Esa es la gran duda, ¿cómo va a sonar? Y oh, sorpresa, ¿no? Ha sido uno de los mejores discos, de sus mejores discos. Obviamente, sí, bajó la velocidad. Ya con el tiempo ya en otros discos aumenta, pero en ese disco se escucha un poco más tranquilo, en algunas canciones un poco más, si pudiera yo decir, como agresivo, ¿no? Agresivo. En algunas, no me acuerdo el término, ya espero que nos ayude algún experto baterista, pero en la de Women y en la de Love Bites, ahí se ve la diferencia, ¿no? En pegarle muy seguido, muy fuerte a la batería. Pero como siempre, le llevo la contraria, comencé por escuchar el lado B, y desde la primera canción del lado B, que es el Gods of War, que para mí es la mejor canción del disco, bueno, a partir de ahí, de esta maravilla, sigo o quedé todavía más inmerso en lo que es la vida de Def Leppard y la vida de cada uno de sus integrantes. Alejandro. Bueno, este disco es uno de los más vendidos en la historia. Curiosamente, el disco pasado no llega al número 1 en Inglaterra porque Thriller estaba con todo por esas épocas. Y Muddlange regresa con ellos a decirles, nosotros vamos a hacer el Thriller del hard rock, ¿sí? Y vamos a colocar 7 sencillos en las listas de popularidad. Ese es nuestro objetivo y vamos a empezar las sesiones con esa idea. Hysteria es uno de los discos más complejos que hay en su grabación, porque literal tardaron casi 4 años en terminar ese disco. ¿Por qué? Pasan muchas cosas una vez que termina la gira de Pyromania. La primera es lo que ya dijeron de que Rick Allen pierde el brazo en un accidente en 1984, tenía 21 años, era un jovencito, estaba manejando un Corvette a toda velocidad, se voltea. Y si tiene oportunidad de ver la película que les recomendé, la escena del accidente, de cómo él se va incorporando y se ve sin un brazo, pues dice, lo primero que alcanza a decir, soy un baterista muy famoso, ¿qué voy a hacer ahorita? Y se ve el brazo que está tirado porque realmente pierde el brazo, se le separa en el accidente, se lo unen quirúrgicamente, pero por una reacción de infección se lo tienen que amputar una vez que se lo habían puesto. Entonces, el proceso, imagínense, para un baterista que primero le ponen bien el brazo, le dicen que va a estar bien y de repente se lo tienen que amputar, es algo terrible. Luego regresan, están ya con Muddlange en el estudio, ¿sí? Van a grabar todas las partes todas las partes que ya estaban listas, excepto la batería, para esperar la recuperación de Rick Allen, y resulta que también internan a Steve Clark porque estaba vomitando sangre, ¿sí? Entonces lo internan y se dan cuenta, ¿sí?, de que el señor Steve Clark tenía un problema de cirrosis casi al nivel de que le costara la vida, y lo internan. Entonces hablan con los integrantes del grupo y le dicen, tienen que meterlo en un programa de rehabilitación, tienen que hacer que pase algo con él porque si no se va a morir, ¿sí? Y viene otra tercera, Muddlange los abandona, ¿sí? Regresan y empiezan a grabar con John Steinman, que es el productor de Meat Loaf. Empieza la recuperación de Rick Allen. Rick Allen está de alguna manera obsesionado en regresar con una sola mano. Sus compañeros le ayudan para adaptarle esta batería que dice Carlos. Están en el pleno estudio de grabación, vuelve una nueva recaída de Steve Clark, el cual deja el centro de rehabilitación para volverse a entrarle durísimo a la bebida. Y en esa etapa ya no estaba Pete Willis, ya estaba Phil Collen. Y Phil Collen le entra también durísimo al alcohol junto con Steve Clark, a tal grado que Phil Collen recuerda, dice, había veces que me levantaba en una calle y no sabían lo que había pasado en ese momento, o sea, tenía unas lagunas mentales que no me dejaban y estaban muy jóvenes todavía. Entonces pasa todo ese tipo de cuestiones en 3 años,
Pero bueno, regresa Mutt Lange, regresa Phil Collins, regresa Steve Clark, regresa Rick Allen, graban el disco de Hysteria y cuando sale lo mandan luego al número 1, no solamente en Estados Unidos y en la Gran Bretaña, sino en países como Canadá, como Alemania, como Francia. Entonces se vuelven un fenómeno y se empieza a vender el disco en millones de copias. Dicen que por mes vendía 1 millón de copias y así estuvieron durante 7 meses vendiendo el disco a razón de 1 millón de copias por mes. Entonces es un acto sin precedentes, ¿sí? Y es uno de los discos más famosos en la historia, no solamente de Def Leppard, en la historia de la música, y ha roto muchos récords. Es el disco número 39 entre los más vendidos en la historia de la música. Entonces hay que ponerlo en perspectiva. Es un disco redondo en muchos aspectos, es un disco que si lo escuchas todos los temas te van a sonar, ¿sí? Y definitivamente aquí el señor Mutt Lange se sacó un 10 al producirle un disco de esta calidad a estos señores de Def Leppard. Oye, ustedes, Sí. perdón, haciendo aquí un paréntesis, fueron al concierto donde tocaron nada más puras rolas de este disco, creo que fue el último, ¿no? Si mal no recuerdo, Charlie o Alejandro. La gira Hysteria. Su gira, después su gira de Rages. No, de hecho hicieron una gira especial nada más tocando la de Hysteria. De hecho sacaron un disco en vivo porque hicieron, ahorita está la situación esta que están contratando artistas en Las Vegas, así como contrataban a Elvis Presley, para que hicieran temporadas completas. Entonces, cuando contratan a Def Leppard, ellos regresan con su concepto de Hysteria Live. Entonces tocaban todo el Hysteria y al último tocaban los éxitos. Y editaron un disco en vivo de eso que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Aquí lo tengo, mira. Se llamaba London to Vegas en el 2020, y de hecho acaba de salir hace poquito, donde documentan esa parte donde tocan el Hysteria completito y ya después terminan tocando los grandes éxitos de sus otros discos. Pero bueno, esa es la historia, ¿sí? Sí, según yo, Steve Clark posiblemente yo creo que vivió de más, ¿no? Ya vivió tiempo de más, ya se alargó la llegada de la muerte, no sé. Y el caso de Jim Steinman, siendo un productor de primera calidad, siento yo que como que no se adaptó mucho a la banda, ¿no? Duró muy poquito, no fue su hit, no fue, vaya, yo creo que Jim Steinman, para que pueda funcionar, tiene que estar con Meat Loaf. El disco que sacó como solista, pues igual dejó mucho que desear, ¿no? Hay algo ahí, ¿no? No sé, la parte de la cohesión, ya sea de una pareja, de un trío o con la misma banda, pasa de ser excelente o pasa desapercibido. Después ya viene el Adrenalize. ¿Qué pasa ahí? A ver, ¿qué pasa ahí, Jonathan? Comienza tú. Adrenalize. Bueno, aquí iba a mencionar que para mí la época de oro de Def Leppard terminaba en el Hysteria. Sí. Para mí sí, para mí es el Def Leppard que yo quiero recordar y es mi época favorita, ¿no? Después del de Adrenalize, creo que si no me recuerdo salió en los 91, 92, ¿no? Se hizo muy comercial con su disco, ¿no? Del video donde iba ya empezó la era digital en edición de 3D y todo eso. Y si mal no recuerdan el video de Let's Get, ¿no? Donde iba un niño caminando, y fue donde se hizo popular ese disco por la canción de Let's Get. En lo particular, me gustan 2, 3 canciones de Adrenalize, la de Let's Get, la de Tonight y la de Personal Property. Pero difícilmente ahí le va a llegar a los demás discos de Def Leppard. Siento que ahí empieza ya lentamente la caída de Def Leppard. No sé qué opinan ustedes, amigos. O sea, Alejandro. Yo difiero un poquito con Jonathan aquí. Yo creo que Adrenalize todavía es un muy buen disco. No está al nivel de Hysteria. Yo creo que ningún disco
de Def Leppard está al nivel de Hysteria. Yo creo que es su obra cumbre. Pero Adrenalize, yo creo que es la que cierra su primera gran etapa. Pasan dos cosas. En 1980, no, en 1990, ¿qué fue la época donde se muere Steve Clark? Steve Clark muere en 1991, ¿sí? Entonces, este disco de Adrenalize solamente se graba con un guitarrista que es Phil Collen. Entonces, él hace el trabajo de las guitarras rítmicas y de la guitarra líder. Y Mutt Lange solamente aparece como productor ejecutivo, pero ahí entra otro personaje que también fue muy importante en el desarrollo de la carrera de Def Leppard, que es Mike Shipley. Mike Shipley era el ingeniero de sonido de todos los anteriores y trabajaba muy de cerca con Mutt Lange, y siempre hacía equipo con él, y ellos dos fueron responsables de crear el sonido de Def Leppard. Este es el último disco que tiene esa fórmula, donde todavía está Mutt Lange supervisando, todavía está Mike Shipley, ¿sí? Y es un disco que llega al número 1 otra vez a Inglaterra, llega al número 1 en Estados Unidos, y se me hace un trabajo muy pulido. No es Hysteria, definitivamente, pero yo creo que es uno de los mejores trabajos de Def Leppard comparándolo con todo lo que ha hecho en su discografía. Yo creo que a partir de Adrenalize hacia adelante sí viene una caída muy estruendosa en lo musical, en lo comercial, en cuanto a la venta de discos. Yo creo que este es su último gran disco de esa etapa, y es cuando reclutan a Vivian Campbell. Vivian Campbell, que ya había tocado con Whitesnake y con Dio, es el que viene a reemplazar a Steve Clark, ¿sí? Y por esa época lanzan este disco también, que es un disco, no sé por qué no lo consideran disco de estudio, sí, lo consideran más bien una compilación que sale un año después del Adrenalize, y que también se vende muy bien, el de Retroactive, ¿sí? Es un disco que tiene muchos B-sides, o en la época de Mutt Lange, todos los que se dejaron fuera de esas etapas de Pyromania, de Hysteria, de High and Dry, inclusive de Adrenalize, llegaron a este disco. Y este disco a mí también se me hace muy bueno, ¿sí? Es bueno. Entonces, estamos hablando de que en 2 años sacan estos 2 discos que se venden muy bien y que consolidan a Def Leppard por todo el mundo. Y es la primera vez que llegan a México. Y esa vez no la voy a olvidar, porque a ese concierto yo fui al Palacio de los Deportes en 1993, el 28 de septiembre de 1993. Primero van a Monterrey, después se van a 2 conciertos ahí en el Palacio de los Deportes, y nos llega con este disco. Sí, no, hombre, para mí fue algo muy, muy padre, porque yo venía escuchando mucho esos temas, y obviamente tocaron mucho de Hysteria, tocaron de Pyromania, entonces fue un concierto muy, muy bueno. Entonces yo le tengo mucho cariño. No sé si fui contigo, Alejandro, por esas fechas. Sí, fuimos juntos, sí. Sí, por eso es que ese disco de Adrenalize me gusta mucho. A mí me gustan todas las canciones, y justamente como que la cereza del pastel para ese Adrenalize fue justamente aquellos conciertos cuando fuimos aquel septiembre del 93 en la gira de las Adrenalize, la primera vez que viene Def Leppard, que va Def Leppard a la Ciudad de México. Pero sí, es un discazo, es un discazo. Ya viene el siguiente disco, y el siguiente disco es el Slang. Aquí sí, a lo mejor difiero de los dos. Aquí para mí es como que el último disco de la primera etapa de Def Leppard. Es un disco, yo creo que hasta su nombre lo dice, ¿no? Como un slang en su discografía, como un slang en la banda, como un tipo de quiero hablar correctamente y no tengo las palabras para hablar correctamente. Entonces, como que fue un disco muy raro, muy raro. Y de aquí yo podría rescatar, no sé, 3 o 4 rolas, y creo que serán muchas. La primera no me llegó mucho. La otra, la de la clásica del Slang, esta fue la más comercial, y esa no me gustó tanto como la otra, la de Truth, pero siento yo que es un disco ya un poco más lento. Rick Allen le puse el poder a la batería, a los guitarristas se van por otra
no sé si otra filosofía en la música, no sé. De hecho, cuando hacen el cambio de Armenia, según lo que cuentan, buscan otra forma de hacer música. Al día de hoy sí lo han hecho, pero en este disco del slang, no sé si fue este disco la división digamos, de un hard rock, de un metal, hacia un rock más contemporáneo, digamos, el famoso AOR, un rock orientado para adultos, que esa sería una clasificación muy, en lo personal, más exacta para Def Leppard hoy en día, ¿no? No sé qué pienses. Bueno, Slang, coincido contigo, es un buen disco. Es el primero ya en forma de estudio que graba Vivian Campbell y se nota la diferencia entre el estilo de Steve Clark y Vivian Campbell con Phil Collen. No se me hace malo, al contrario, se me hace un disco bastante rescatable, pero empieza una etapa distinta porque ya se alejan totalmente de Mutt Lange y empiezan una nueva etapa con Peter Woodruff. Y él ya había trabajado con ellos como ingeniero de sonido y él les produce sus siguientes 3 discos. Entonces, está muy marcado. De hecho, si regresas la portada, o hablando de la portada, es la única que no tiene el clásico logo de Def Leppard con sus letras afiladas, ¿sí? Precisamente por lo mismo, se quieren alejar de esa etapa para presentar algo nuevo, algo distinto, ¿sí? Y bueno, la incorporación de Vivian Campbell le viene a revitalizar la parte rítmica de las guitarras, ¿sí? Y hacen un trabajo más serio en estudio, en el sentido de que no está tan sobrecargados de sonido. Una de las características especiales, primordiales de Mutt Lange es de que sobrecargaba capas de sonido. Primero grababa la batería, luego grababa las guitarras, luego encima ponía el bajo, luego las voces, luego los coros, ¿sí? Y todo lo grababa por separado. Aquí Peter Woodruff le da un enfoque totalmente distinto y los hace todos grabar al mismo tiempo en el estudio de grabación, cosa que no habían hecho, por lo menos en los últimos discos. ¿Sí? Vivian Campbell se destapa como un buen guitarrista, ¿sí? Y Carlos, aquí es donde entra la segunda visita que hacen a México en el Slang Tour en el Palacio de los Deportes el 4 de abril de 1997 y es a la fecha el concierto de Def Leppard que más me ha gustado porque lo extendieron un poquito más de 2 horas y tocaron muchísimas piezas. Generalmente cuando Def Leppard viene, toca entre 17 y 18 canciones, y esa ocasión en el Palacio de los Deportes tocaron cerca de 25, 26. Entonces, bueno, fue un agasajo total, porque tocaron mucho del slang, pero tocaron mucho de lo anterior también, y me sorprendió mucho el desempeño de Vivian Campbell esa ocasión en 1997. Entonces, sí, es un disco que yo le tengo mucho, mucho aprecio, pero no se vendió ya a los niveles que nos tenían acostumbrados, y no llega al número 1 en Inglaterra por primera vez, pero vende buena cantidad de discos, cerca de 1 millón de discos alrededor del mundo, lo cual habla de que todavía Def Leppard es un grupo consentido dentro del circuito metalero, del circuito del hard rock, sobre todo en Estados Unidos. Sí, es buen disco, y como tú lo comentas, a lo mejor esperábamos otra cosa, esperábamos mayor fuerza a lo que estamos acostumbrados, y de repente es como si fuera otra banda, ¿no? Muy buena, en ese aspecto sí es muy buena. No es lo que yo esperaba de Def Leppard, pero sí es buen disco. Curiosamente, en el anterior, en el Adrenaline, ahorita que hablamos sobre Lange y sobre Vivian Campbell, ellos compusieron junto con Joe Elliott, esa exquisita balada que se llama Have You Ever Needed Someone So Bad? Y es una balada que, bueno, se lleva el disco. Tengo yo, no lo traje aquí, tengo yo una versión única y muy, muy rara de esa canción que viene en un CD, un mini CD de 2.5 pulgadas, chiquito, y viene en un paquetito de horizontal, más o menos de 4 centímetros. No lo tengo yo ahí, no lo tengo en este momento, pero es una versión japonesa, donde estaban promoviendo justamente esa canción de Have You Ever Needed Someone So Bad. Obviamente tiene una dedicatoria muy especial. Ya después, justamente, te cedo la palabra, Alejandro, te cedo la palabra para que lo muestres.
Sí, claro. Estas fueron ediciones, de luego, me acuerdo que lo compramos al mismo tiempo, no me acuerdo de dónde lo compramos, pero bueno, fueron unas ediciones especiales que se dieron unos mini CDs japoneses, ¿sí? Y que vamos a mostrarlo para sacarlo la edición. Son unos discos chiquititos que vienen en ediciones especiales de acá, y es la que tú dices, Have You Ever Needed Someone So Bad? Y que viene, sí, es fantástica la versión. Yo compré y compré este de Bon Jovi, que bueno, es uno de los pecados culposos que tengo, porque Bon Jovi. Sí, Bon Jovi, yo compré la lata, ese disco, pero en una lata roja, una lata circular, de diámetro yo creo que tiene como unos 12 centímetros y de altura como unos 2 centímetros, y es, no sé, como una lata de atún que la abres y está el CD ahí. Sí. Pero bueno, cuando somos coleccionistas, hacemos cada cosa bastante rara, ¿no? Bastante rara, sí. Después del slang y del Adrenalize, viene ya, ahora sí, para lo que yo considero ya para finalizar, finalizando la década o los años de los 90, el Euforia. Este disco, nunca le perdí la pista a la banda, y cuando lo escucho, obviamente igual pensé que se iban a recuperar del slang, y no, más bien como que le dieron continuidad, y de hecho por ahí se han metido. Es buen disco. ¿Tú qué piensas de este, Alejandro, de Euforia? Disco menospreciado, un álbum que está, yo creo que toda su etapa con Peter Woodruff es buena etapa en cuanto a la producción. Sin embargo, le falta ese punch que le daba Mutt Lange a los temas. No fue tan popular, no se vendió tan bien en esas épocas, y hay que también ver el contexto en el que se estaba desarrollando. El heavy metal, el hard rock estaba perdiendo fuerza, entre otras corrientes, y los 90 no fue particularmente la mejor década para cualquier artista de metal. Pero bueno, ahí regresan un poco al sonido, a sus primeros sonidos en algunos temas, pero no es un disco que inclusive ellos rescaten tanto en vivo. La gira no fue tan exitosa como ellos esperaron en muchos lados en los que se presentaron, no vendieron tantos boletos, pero hay algo muy particular en cuanto a esa gira, ¿sí? Vivian Campbell y Phil Collins son reconocidos como una de las mejores duplas de guitarristas en varios circuitos por este disco, ¿sí? Entonces, si algo tuvo de particular ese cierre de los 90 fue que reconocieron por primera vez el trabajo de las guitarras de Def Leppard, que generalmente viene muy menospreciado. ¿Sí? Nadie habla de, por ejemplo, de Steve Clark o de Peter Willis o de Phil Collins, o incluso del mismo Vivian Campbell, como los grandes ejecutores, los grandes intérpretes de su instrumento, y yo creo que muy menospreciados, porque juntos son muy buenos, y en esta época de euforia se ganan esa distinción. Entonces son reconocidos, y bueno, los hace llegar a un punto que nunca los habían reconocido, que era la parte de la ejecución de sus instrumentos, lo cual a mí me dio mucho gusto cuando oí la noticia. Sí, es correcto. Ahí sí, no han perdido, y creo que difícilmente lo perderán, esa habilidad, o como diría nuestro compañero Hugo, ese virtuosismo que tienen para ejecutar las cuerdas, ¿no? De los mejores guitarristas. Después viene un disco raro. Curiosamente, ya no me enteré cuando salió el disco décimo, el de la X, o el 10, no sé cómo le quieran llamar. Pero este disco lo obtuve, yo creo que si no me recuerdo, 6 meses o 10 meses después a su lanzamiento. No sé por qué parte o en qué momento me perdí de darle seguimiento a Def Leppard para esta banda. Y bueno, cuando lo obtengo, me llevo una sorpresa de que ¿por qué no lo escuché antes? ¿O dónde estaba yo? Es buen disco. Ya otra vez siguen por el nuevo formato de la música, esa nueva música contemporánea, y de aquí, desde la primera rola, Now, ya es otro Def Leppard, ya un poco más consolidado, como diríamos algunos, ya creciste, ¿no? Ya maduraste, y a lo mejor ya dejaste a un lado
la parte del desmadre y de los batacazos y los guitarrazos. Ahorita ya son más elaborados, porque este y el siguiente, el ya los dos juntos, bueno, dan un arrancón, porque bueno, al rato te platico ahorita que lleguemos al siguiente disco, pero en este se me hace muy bueno. Si voy a hacer la referencia, se me hace muy similar a los recientes álbumes, tanto el de Carlos Santana y el de Bon Jovi, que están en la misma situación, porque ya mucha gente, y el de Mark Knopfler, a mucha gente ya no les gustó porque esperaban algo del clásico, del viejo estilo o del estilo comercial, pero ahora ya son hasta cierto punto, en el caso de Mark Knopfler, como que muy monótonos, o ya me quedé yo en la juventud y ellos ya están en una senectud que ya componen cosas a lo mejor no muy prendidas y yo quiero todavía el desmadre, los batacazos, o a lo mejor es al revés, y a lo mejor ellos, no sé, ¿tú qué piensas de este X álbum? El X, que en realidad fue su 8º disco de estudio oficial. Estoy de acuerdo contigo, Carlos. Yo creo que es uno de los más suavecitos de su repertorio, un disco más maduro, un disco muy breve, dura apenas 47, 48 minutos. Y bueno, yo creo que queda como un disco más de la discografía de Def Leppard. No se habla mucho de él, no se rescatan muchos de sus temas en vivo. La gira los encuentra ya consolidados, ya como cabezas de cartel en muchos festivales. Y bueno, empieza la etapa de estas de conciertos en Estados Unidos en sus giras de verano. ¿Sí? Se vuelven un artista muy popular y empiezan a hacer asociaciones con otras bandas para presentarse todos los veranos, sobre todo en Estados Unidos y en Canadá. ¿Sí? Y curiosamente, Carlos, a Def Leppard se le empezó a vincular mucho con el glam metal. Siento que ellos no eran glam metal. Yo creo que están muy por arriba de glam metal, pero en algunas, inclusive revistas especializadas, me ha tocado ver que cuando hablan de glam metal hablan de Def Leppard. Y lo entiendo, porque ellos fueron un acto y siguen siendo muy populares en Estados Unidos, y en sus giras coinciden con muchos artistas de ese calibre. Pues han tocado muchas giras conjuntas con Poison, con Motley Crue, con Rat, con varios de ese estilo, pues los que encasillan así. Y bueno, si oyes este disco de X, te das cuenta por qué. Es un disco más suave, más agradable, más sencillo de escuchar y más accesible para el público que no está acostumbrado a escuchar heavy metal o hard rock. Sí, es correcto. Y además, bueno, después de este disco, ya un año antes del siguiente, del Yeah, algo pasa con Def Leppard, porque como tú lo mencionas, bueno, ya empiezan los shows, empiezan más giras, y va otra vez a la Ciudad de México, y en este momento, mis alumnos de la preparatoria que conocían a Def Leppard, que ya habían escuchado los primeros discos de Def Leppard, me habían comentado, es que Def Leppard ya no es lo mismo. Ok, hasta ahí. Me fui yo al concierto, aquel 17 de noviembre del 2005, el año fue parteaguas en mi vida, pero bueno, ese 2005 llega noviembre, y como parte de los festejos de nuestros cumpleaños, pues me fui al Auditorio Nacional, y al siguiente día llego a clase, llego con mi playera de Def Leppard, y me preguntan pues, varios alumnos que cómo había estado. Bueno, les hice una amplia reseña, muy meticulosa y con mucha subjetividad. Y les mando un saludo obviamente a todos, a Carlos, a Posi, estaba ahí aquí, que estaban varios ahí, que al siguiente día ellos fueron al concierto, es decir, esa misma tarde consiguieron sus boletos, y al siguiente día fueron todos ellos a ver a Def Leppard para corroborar lo que efectivamente yo les había comentado el día anterior. Y bueno, y hasta la fecha tú los ves en vivo, los escuchas en vivo, sigue siendo una banda, una super banda, ¿no? Es como tú le dices, ya en esos conciertos donde ya cantan ahí con esta niña de country, ¿cómo se llama esta? Se me fue muy bonita, sí, muy guapa.
No me acuerdo. Ahorita me acuerdo. Pero vaya, sigue aprendiendo. Y es un muy buen discazo, el Yeah, que es el siguiente disco del año 2006. Fíjate, Carlos, que ese del Yeah o el Yeah son puros covers. De hecho, ahí le hacen un homenaje a todos los que son sus influencias principales. A ellos en un principio los compararon con Tin Lizzy. Voy a leer algo rapidísimo que escribí para una reseña precisamente de un concierto que fui en el 2012 y decía: en febrero de 1980, Iron Maiden interpreta en vivo Running Free en el programa Top of the Pops de la BBC. Después, en mayo, lleva a las tiendas su álbum debut homónimo. El heavy metal británico estaba listo para hacer de nuevo un suceso. Simultáneamente, en ese tiempo aparecieron Wheels of Steel de Saxon con una propuesta agresiva capaz de romper cuellos por doquier. Def Leppard, un colectivo de adolescentes provenientes de Sheffield, debutan con On Through the Night, una mezcla cruda, exuberante, combinada con guitarras melódicas a lo Tin Lizzy. Y luego Motorhead llega con Ace Spades como el antecedente del speed metal, llevando a la inmortalidad a Lemmy Kilmister. Con algunas conexiones del pasado metalero de los 70, este impresionante conjunto de álbumes trajo consigo una agresividad descarada, gran frescura y una nueva propuesta. Juntos formaron el núcleo del universo bautizado como New Wave of British Metal por sus siglas en inglés, y le ponen NWOBM. ¿Y a qué me refiero con esto? En este disco de Yeah, ellos hacen referencia a varios artistas que le dieron inspiración, entre ellos T-Rex, los mismos de Tin Lizzy, David Bowie, Lou Reed. Inclusive mimetizan algunas de las portadas, cada uno de los integrantes hace una portada específica, ¿sí? Rindiendo homenaje a algún artista clásico. Entonces, este disco es totalmente de covers. Es un disco bastante bueno porque las versiones vienen versiones desde Roxy Music, Tin Lizzy, David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop inclusive, y hacen un trabajo bastante agradable de reinventar temas que ellos conocieron cuando estaban adolescentes. Entonces, este disco vale la pena por eso, porque es un experimento, una concesión que solamente se pueden permitir a aquellos artistas que ya están consolidados. Exactamente. Es más, yo pensé, y fue un dato que me olvidó comentar al principio, en este disco yo de covers pensé que iban a sacar alguno, y precisamente lo de Free Bird, Lynyrd Skynyrd, que de hecho también abrieron para esa banda. Entonces es una banda que también los inspiró, y es una banda que ellos, aparte de abrirles en algún concierto, pues como que tuvieron un buen acercamiento. Pensé que iban a sacar ese cover de Free Bird, pero bueno, creo que la mejor es la de Bowie y la de Thin Lizzy, on Don't Believe a Word. Buenísimo disco, y justamente es de las bandas, y en especial la Feelings, y junto con Gary Moore, de que ya no volveremos a ver, y eso es así como que un dolor. Y dije, ¿cómo es posible, no? Que ni a él ni a Gary Moore vayamos a ver en vivo. Pero bueno, así pasan las cosas, y así es la historia de las bandas, de los grandes músicos. Y continuamos con el siguiente ya a partir de este disco. Ya creo que sí les perdí la pista, los he descargado, ya ni siquiera los he comprado porque tengo la costumbre de, bueno, y si es mi banda favorita, bueno, los descargo y voy y los compro, o los encargo en formato de acetato o en el CD. Pero aquí ya no, como que se me apagó ese gusto por Def Leppard con este disco. Se me apagó ¿cómo explicarte? La parte de la sabrosura de esa parte, de que es tu banda, y que te recuerde aquellos años en la secundaria. Ahorita yo lo escucho y no sé cómo sea para los demás, pero es música suave, música tranquila, unas composiciones bien hechas, pero hasta ahí, no me provoca esa adrenalina como antes. Pero sí, pero son buenos discos, y hasta ahí nada más. Alejandro. Bueno, este disco sale en 2008, Songs for the Sparkle Launch. Se me hace un disco interesante, pero nada más. No es nada
Down es un disco muy corto, también dura apenas 40 minutos y son ya temas muy compactos, muy suavecitos, nada complicados. Las guitarras siguen siendo buenas guitarras, cortesía del señor Vivian Campbell, el señor Phil Collen. Y aquí ya empieza la etapa, yo creo que más tranquila de Def Leppard, donde ya están consolidados, donde ya están... De hecho, yo tengo una anécdota bastante peculiar con Def Leppard en un concierto 2002 y voy a mostrar algo que es de los que coleccionamos, creo que es una uña, no sé si se alcanza a ver, es una uña de Def Leppard de Vivian Campbell, que esa no me llegó, o sea, no me tocó que me la aventaran como parte en el concierto, sino que los voy a ver y al otro día en el aeropuerto, ya venía de regreso de Monterrey a la Ciudad de México, o de Monterrey a Querétaro, y me encuentro a sus técnicos en el aeropuerto y me pongo a platicar con uno de ellos, porque le digo, oye, tú estabas en el concierto, tú eras el técnico de Vivian Campbell, y me puse a platicar con él, nos tomamos una cerveza juntos, y empezamos a platicar de historias, me platicó historias muy vaciadas, porque decía que los integrantes de Def Leppard en esas etapas de su carrera ya son unos tipos muy aburridos, ya no pistean, ya no hacen parrandas, ya no nada, ¿sí? Porque ya pasaron su etapa de desmadre, como dices tú, ya pasaron su etapa de excesos, ya pasaron su etapa de estar ya son cuates que lo ven como un trabajo, se comportan como profesionales, sin dejar de ser malos, pero ya dejaron atrás esa etapa. Entonces, ya están consolidadas en otra situación, y por lo mismo, ya su referencia inclusive se nota en su música, ya lo que ellos transmiten ya es una estabilidad, ya es algo en lo cual están buscando una estabilidad económica para ellos y para su familia. Y bueno, como anécdota me dio de regalo esta púa que dice que la usa cuando toca su guitarra acústica, Vivian Campbell. Entonces, fue una buena anécdota, pero definitivamente, Carlos, son temas suavecitos, maduros. Muy suavecitos. Ya, es que ahorita tengo aquí muy presente el de Mark Knopfler, uno de tantos discos. El más reciente también lo comentamos alguna vez, el de Nine Inch Nails, el doble, hay un disco, uno de esos es buenísimo, y el otro disco es totalmente instrumental y es un somnífero de larga duración. Pero bueno, en este caso de Def Leppard, a los jóvenes seguramente sí les va a encantar, les va a gustar los primeros discos, escúchenlos. Además les va a servir porque hay mucho material con baladas para sus amores y tengan buenas dedicatorias. El siguiente disco ya creo que es el más reciente, espero que no sea el último, es el de Def Leppard, salió apenas hace unos 5 años. Lo mismo, y terminamos con este disco y terminamos con la pregunta de, bueno, ¿y cuál es el futuro de Def Leppard, no? Bueno, fíjate que este disco, Carlos, se me hace el menos suavecito de los últimos que han sacado. Como que aquí trataron de meterle un poquito más de heavy metal, un poquito más de reminiscencias metaleras. No se me hace mal el disco, al contrario. Lo que pasa es que, mira, te lo voy a platicar en una anécdota muy personal. Cuando los voy a ver en el 2012, ¿sí? Me toca que les abra Poison, ¿sí? Y luego salga Def Leppard. La diferencia entre Poison y Def Leppard era, pero abismal. O sea, la diferencia entre músicos y cuates que no llegaron nunca a consolidarse como tal, como músicos. La diferencia entre un glam metal y un metal realmente bien hecho, bien ejecutado, bien producido. Y me toca, una vez también estando de trabajo en la ciudad de Detroit, que iban a hacer una gira conjunta, llego y veo que está anunciada una gira con Journey en esa época, y los voy a volver a ver, ¿sí? Y bueno, se nota la diferencia de estilos. Journey también es una banda que es muy espectacular en vivo y traía a casi todos sus integrantes originales, menos Steve Perry, obviamente, ¿sí? Y me toca que primero sale The Pretenders, luego sale Def Leppard y cerraba Journey porque se estaban alternando los cierres. Sí, hombre, y Def Leppard muy bien, o sea, a pesar de que todo el concierto les tocó casi de día porque pues eran días de verano,
Def Leppard con muchos seguidores en Estados Unidos, allá en Detroit. Yo pensaba que Journey iba a tener pues más presencia, más con que más punch, y no, los dos estaban a un nivel muy, muy similar. Y bueno, Def Leppard me tocó escuchar algunas de los temas de este disco en vivo, y en vivo se ven bastante bien estos temas. Siempre han sido muy buenos ejecutando sus instrumentos, estos tipos, y saben su trabajo perfecto. Hacen un set acústico que es una maravilla en sus últimos discos. Me ha tocado verlos varias veces, donde se ponen todos al centro, empiezan con guitarras eléctricas, inclusive, de guitarras acústicas, inclusive Rick Allen se pone como una maraca con su único brazo que tiene, a hacer como que percusiones, y es una chulada todo lo que están haciendo, porque se ve que están disfrutando, ya están lejos del mal. Entonces, es un disco bastante digno para si fuera su último, yo creo que es un disco digno para hacerlo. Yo creo que lo que sigue para ellos es seguir haciendo conciertos conjuntos con otras bandas. Lo han hecho con Ozzy Osbourne, lo han hecho con Poison, lo han hecho con Motley Crue, lo han hecho con Judas Priest, lo han hecho con varios de esos temas por Estados Unidos, y yo creo que su futuro va por ahí. Ojalá y sí regresen, porque la reciente visita que hicieron a la Ciudad de México fue hace 3 años, en el 2017, pero ojalá y sí regresen o hagan, sí, vaya, siempre lo he dicho, esta parte del rock y del metal, bueno, no de sus géneros, de toda la música, eso lo llevas en la sangre, ¿no? Entonces, si lo llevas en la sangre, te podrás despedir y romper con la banda en 1000 veces, y siempre vas a estar tocando, y de eso vas a vivir hasta que te mueras. Entonces, creo que en este caso ellos así lo van a hacer. En el caso de Joe Elliott y los demás, así lo traen en la sangre. Entonces, difícilmente, no sé, se van a separar y no dejarán de tocar, pero tenemos mucho Def Leppard todavía para mucho tiempo, muy largo rato todavía. Me encanta esta banda, es una banda de mis favoritas, no dentro del top 10, pero sí muy buena. Y les repito, a los jóvenes tienen unas rolas extraordinarias, unas canciones para recordar toda la vida. Me acuerdo, y le mando un saludo a mi amiga desde primero de español, ayer primero de primaria, segundo de primaria, Mari Carmen Canta la Piedra. Ahí tenemos muchas anécdotas con esta banda ya desde la secundaria y preparatoria y de jóvenes. Entonces es una banda y ahora precursora y que repite ese arquetipo de ser parte del New Wave of British Heavy Metal, ¿sale? Pues cerramos, Alejandro, algunas palabras para despedirte. Nada más decir que, contrario a lo que muchos artistas de rock hacen, sobre todo en sus últimos años, que explotan muchísimo al estar sacando discos en vivo y compilaciones, Def Leppard no ha explotado esa parte, y me da gusto. Solamente tienen 4 discos en vivo, y el primero lo sacaron hasta el 2011. Quiere decir que son artistas que sí, están buscando ser populares, han sido muy populares, pero que no han sobreexplotado su música. Las disqueras sí se han encargado de sacar por ahí varias compilaciones y reeditar sus discos con versiones extendidas, versiones de lujo para sus discos más emblemáticos, pero bueno, eso ya es cuestión de las disqueras, que están rescatando algunos sobrantes, algunas versiones de estudio. Pero bueno, Def Leppard me quedo con 3 cosas. La primera es que fueron un artista muy popular, pero muy popular en los 80, a tal grado que son considerados uno de los grandes actos ochenteros en cuanto a conciertos y venta de discos. Lo que hizo Mutt Lange con ellos fue algo que que primero hizo con AC/DC, lo repitió con Def Leppard, y ya después con Cheyenne Twain, que incluso fue la mujer de Mutt Lange, lo llevó a niveles de locura, porque vendió. Creo que Mutt Lange tiene uno de los récords de haber sido productor de discos que vendieron más de 10 millones de copias, y entre todos han alcanzado más de 100 millones de copias. Es un cuate tremendo, y con Def Leppard se nota su mano. La segunda, una banda que tiene una de las historias más raras que me ha tocado seguir, por todo lo que han pasado. Dentro de su mala suerte han tenido muy buena suerte, y si tienen oportunidad, vean esa película que se llama Hysteria, The Def Leppard Story, de 2001, está disponible en YouTube, es con actores, y retrata muy bien lo que era la época
en cuando se forma la banda para todos los jóvenes que la van a empezar a ver. Vean esa película para que entiendan cómo se formó y cuáles fueron los detallitos que durante algún tiempo le dieron a Def Leppard el mote de ser la banda de la mala suerte. Y la tercera, la última ya para terminar, Carlos, es el ejemplo de Rick Allen. Es algo sin precedentes, yo creo que en la historia de la música. Imagínense que un baterista con un brazo esté ejecutando una de las bandas más populares, ¿sí?, del heavy metal o de hard rock en su tiempo. Al principio creían que era imposible y el imposible se quedó en eso, simplemente en la palabra, ¿sí? Y vale la pena también ver esa historia, porque no solamente era de que Rick Allen quisiera seguir tocando, sino que sus compañeros lo apoyaron con todo y nunca lo hicieron menos y le adaptaron todo y él en vivo sigue siendo un integrante más y ni se nota que su falta de brazo, ¿eh? Entonces, sí, no sé. más. Y gracias, Carlos, como siempre, buenas noches y gracias por la invitación. Sí, no, gracias a ti. Es un placer estar contigo cada lunes. Y sí es cierto, ahorita que tocas el tema de Rick Allen, es un ejemplo para muchísimas personas, personas que son diestras, se rompen el brazo izquierdo y piden incapacidad de 3 meses. Pero bueno, ese es otro tema. Quiero cerrar porque tocamos mucho el tema de los productores. Igual te invito, vamos a programar alguna plática sobre aquel famoso productor Phil Spector. Ojalá le pongamos fecha, porque tiene muchísimo material de qué hablar. Y chécate la película de Phil Spector, por ahí anda. No me acuerdo dónde la vi, si no, luego yo te la paso, ¿sale? Y bueno, creo que con eso terminamos otro lunes más por la noche y nos vemos con mucho gusto para el próximo lunes y que nos espera la plática sobre Motley Crue. Nos vemos hasta la siguiente. Bye. Buenas noches. Bye.